Y hasta que no empecemos a pensar de forma integral y compleja, o sea, entendiendo que el sueño es un tema complejo interdisciplinario, que no es nada más un duermo mal porque me falta melatonina, no es así, o sea, normalmente hay varias cosas que se entretejen, que hacen que se desajuste el sueño, como lo había mencionado. Entonces, aunque yo muchas veces el gancho es que llegan conmigo desesperados porque no pueden dormir, ahí es donde voy viendo otros desequilibrios que pareciera que no están relacionados, pero siempre en el cuerpo, si hay un desequilibrio, se van a alterar otras áreas. No puedo pensar que son cosas aisladas o sistemas aislados y eso es lo que la medicina occidental, pues, hacia allá ha tendido, ¿no? A tratar de separar todo y ver todo por partes, y si vas al cardiólogo no voltea a ver tu piel, y si vas al dermatólogo pues no te toma la presión y nunca hay una interconexión. Creciendo con Elisa Sacal. Elisa, bienvenida a Creciendo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Germán, por la invitación. Oye, pues estoy muy emocionado por platicar del sueño, tengo bastantes dudas, pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos contaras cómo te marcó el hecho de que un doctor te dijera que comieras helado cuando te iban a hacer un trasplante de médula ósea. Y pues, ¿cómo manejaste esa situación? ¿Qué sentiste en ese momento? En su momento gozo y alegría porque no tenía conciencia de la importancia de la alimentación. Era una estudiante, médico en proceso, todavía no tenía toda esta conciencia. Creo que ni siquiera existía esta conciencia general que hoy tenemos en ese momento, ¿no? Esto fue hace 15 años, o tal vez la existía y yo todavía no había entrado a ese mundo, así que en ese momento me pareció como hasta lógico, ¿no? Después de venir de una carrera en donde sabes cero de nutrición y de pronto te dicen, pues te necesitas subir de peso para que puedas, en caso de perderlo, mantenerlo de alguna manera, pues dije, ah, bueno, pues sí. Y hoy que lo veo para atrás, de hecho hace poco me acordaba, o sea, el tipo de alimentación que llevaba en ese momento era con cero conciencia. Entonces, pues, a ver, obviamente que conforme fueron pasando los años y volteaba a ver esa misma circunstancia, decía, algo aquí no encaja bien, ¿no? Ujú. Si cada vez empiezo a aprender más que nuestros hábitos pueden llegar a enfermarnos. O sea, hoy sabemos, es bastante intuitivo, que si no comes bien, pues te enfermas, ¿no? De diferentes Sí. maneras, en temas digestivos, en temas hormonales, en como sea, sabemos que la alimentación tiene la posibilidad de enfermarte. Eso es más intuitivo. Pero lo que sí se ha desarrollado más en la conciencia últimamente es que así como tiene la capacidad de los alimentos y la nutrición de enfermarte, la tiene para sanarte. Y que si Ujú. aquello que te llevó a enfermar no lo reviertes, si no corriges el origen, pues por lo menos que sea parte de tu proceso de curación, difícilmente va a ser una sanación completa y no simplemente quitar el síntoma o lo evidente. ¿Tú crees que, digo, viendo en retrospectiva, como estás diciendo, y de los hábitos que tenías anteriormente, hayan sido una causa o parte de la raíz que hubieras tenido cáncer? Sí, estoy convencida de ello. O sea, si yo rastreo hacia atrás el tema genético en mi familia, no hay enfermedad, no hay cáncer de manera consistente. Además, hoy sabemos que más del 95% de los cánceres no son genéticos, se deben mucho más a una cuestión multifactorial de ambiente, de alimentación, de hábitos, que es mucho más epigenético, que es como toda esta Ujú. información que yo le voy dando a la información genética para que se prenda o se apague. Si bien pudo haber estado algo en mis genes, sin duda creo que los hábitos fueron los que prendieron esta enfermedad. Creo que fue mucho estrés en un tiempo muy corto, porque a pesar de que pues a lo largo de la vida la gente se tarda más tiempo en desarrollar una enfermedad crónica, ¿no? No les da a los 21 años, en su mayoría. Lo que sí podemos ver es que donde antes veíamos enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, a los 60, hoy lo estamos viendo a los 40. Sabemos que la obesidad se ha duplicado en los adultos y se ha triplicado en los niños y en los adolescentes. En los últimos 30 años sabemos que la resistencia a la insulina en los últimos 10 se duplicó, que 80-90% de los adultos no son metabólicamente sanos. Todo eso no es de gratis. Algo en lo que estamos haciendo y como estamos viviendo lo prende. En mi caso, yo sí tengo como muy identificado en retrospectiva
que fue demasiado estrés en una temporada muy corta y que estrés no solamente me refiero al estrés de entregas finales, de estudiar, no, el estrés que implica el mal estilo de vida, el no comer adecuadamente, el no dormir las horas que necesitas, el no tener tiempos de despejar, hacer ejercicio regularmente y demás. Ahora, tú estás estudiando medicina y de alguna forma pues tenías cierto conocimiento de esto, de algunas cosas de esto, ¿no? Digo, la medicina no se enfoca como en toda la parte funcional o por lo menos la medicina tradicional. ¿Cuándo te cayó el 20 o cómo decidiste empezar a cambiar tus hábitos y a meterte más en este lado? Mira, justo cuando terminó todo el tema de mi enfermedad, o bueno, cuando no termina, ¿no? Es un viaje bastante largo, pero al final cuando yo regresé ya después de la parte más aguda, más intensa y empecé a recuperarme, la verdad es que de una manera muy rápida, no sé, yo a los 2, 3 meses ya me veías y no podrías haber identificado que pasó algo. Ahí, cuando yo ya estaba en otro lugar, fue cuando empecé a identificar que algo tenía que cambiar, que si yo había hecho tal cual lo que me habían dicho los médicos y tenía un índice de recuperación del 90% en el tipo de cáncer que yo tenía, si hacía lo que ellos me decían, fui el 10% que reincidió y que le volví a dar. Y como Ujú. que yo decía, a ver, o sea, ¿qué me está diciendo la enfermedad? ¿Cómo puedo cambiar estas cosas e interpretarla de una forma distinta? Y de las primeras cosas es, creo que no soy un cuerpo físico solamente al cual le salió un ganglio y le quité el ganglio y entonces se curó. Si fuera tan sencillo y tan físico, pues si te quitan el cáncer literalmente, pues se va. De alguna Ujú. manera algo lo está propiciando. Y empecé a ver al ser humano desde otro lugar, porque me vi a mí desde otro lugar como paciente, con todo una situación de emociones que tenía que lidiar con ellas, con un montón de pensamientos con los cuales tenía que lidiar. Y dije, ¿quién ha volteado a ver esa parte de mí? ¿No? Cuando estaba en mis peores, lo más que hicieron por la parte de mis emociones fue traerme a un psiquiatra, el cual dijo, vamos a medicarla porque evidentemente está deprimida. Y pues, ¿cómo no vas a estar deprimido si llevas 25 días en un hospital, no puedes comer, te duele todo, te sientes mal? Pues eso no es depresión, ¿no? Eso sería natural, eso sería esperado, pienso yo. Y Ujú. lejos de tratar de lidiar con esa parte emocional o psicológica, suprimimos. Y esto, así como lo hice yo, lo hacen muchos pacientes. No quiero sentir lo que estoy sintiendo, es insoportable y entonces lo tapo. Y así, en esa inmediatez como en la que estamos viviendo hoy en día en la medicina, tapando todo, dejamos de escuchar lo que nos está diciendo la enfermedad y hacia dónde nos quiere redirigir. Entonces, de ahí fue que empecé a estudiar otro tipo de alternativas, de terapéuticas que ayudan a ver al ser humano desde otro concepto, desde sus emociones, desde sus pensamientos y desde la parte física. Me meto a homeopatía, me meto a medicina integrativa, me meto a medicina funcional, me empiezo a especializar en los pilares del estilo de vida, principalmente en el sueño. Se me hace increíble porque a fin de cuentas todo está vinculado, ¿no? Lo que comemos, lo que sentimos, la parte del sueño, como mencionas, una tercera parte de nuestras vidas, más o menos, la pasamos dormidos. Eh, y en mi caso, digo, yo afortunadamente duermo bien, digo, ahorita te platico un poco de las cosas que quizá me preocupan. Pero, por ejemplo, te puedo decir que mi papá ha padecido del tema del sueño toda la vida, si no toda la vida, los últimos 30 años, ¿no? Hasta de broma dice que las pastillas para dormir no generan adicción, que él se las lleva tomando 25 años y pues, que no es adicto, ¿no? Claro. Pero bueno, entrando en materia, porque tengo muchas preguntas con respecto al sueño y me encantaría después profundizar en cada uno de los diferentes elementos, porque la parte emocional pues está también íntimamente vinculada en esta parte del sueño y también pues la parte de la nutrición. Entonces, pues me gustaría empezar por preguntarte cómo te empezaste a involucrar justamente con el estudio del sueño. Me empecé a involucrar en el sueño cuando empecé a sufrir la ausencia de él. Cuando me Ujú. convertí en mamá, cuando empecé a sufrir lo que era tener noches, pues,
incompletas y despertar de pésimo humor y empezar a tener cravings todo el día, empezar a bajar mucho mi estado de ánimo, a sentirme muy frágil emocionalmente, muy irritable. Y cuando la típica respuesta que yo obtenía del pediatra de por qué mi hijo no dormía era porque probablemente tiene reflujo o porque no se está llenando o por muchas cosas que yo ya tenía esta concepción y yo ya estaba más educada en lactancia y sabía que no eran verdad, o sea, que esa no podía ser la respuesta y que ante un tema de hábitos y de conducta me estaban respondiendo con un tema de enfermedad o de disfunción, que no quedaba, ¿no? Es como preguntar por qué mi hijo hace tantos berrinches y que te conteste porque está enfermo. O sea, chance sí, pero pues primero vete al ABC de las cosas normales que tendrían que estar cubiertas para, si no, sacar conclusiones más graves. Pero aquí no se cubría el ABC, lo básico de qué tenía que yo hacer para que mi hijo descanse. Yo como Ujú. mamá y yo como médico no tenía la información y solamente, no solo eso, sino que tampoco mi médico la tenía como para poderme apoyar. Ahí es donde dije, ¿cómo es posible que no tengo ni la más remota idea de qué hacer en torno a esto? Empecé a educarme, empecé a leer cuánto libro se me ponía enfrente para optimizar el sueño, tanto él como mío, porque además para él también empezaba a ser un problema para comer, para todo. Y empecé a escuchar información que en la vida había escuchado y yo dije, ¿cómo es posible que en la carrera de medicina no nos enseñan esto? Nos enseñan enfermedad, nos enseñan cómo resolver un problema que ya existe, pero nunca a cómo prevenirlo, o al menos Ujú. no con la profundidad que yo esperaba. Y ahí es donde vi un área de oportunidad porque pues obviamente empiezo a mejorar, cambia mi vida por completo, la dinámica en mi familia después de que mi hijo duerme y al ser ya obviamente ya dando consulta y demás, empiezo a implementar estas técnicas con mis pacientes y me doy cuenta que realmente empiezan a mejorar su salud. Que el lugar, que además es un tema, el sueño, como si fuera un tema de closet. O sea, de verdad, empiezas a hablar de esto y todo el mundo empieza a salir de las coladeras. Yo también vivo cansado y ya no puedo. Es el tema de conversación en todos lados y muy poca gente tiene información correcta para hacerlo. Como que pareciera que el tema del sueño es como de flojera, pero Ajá. todos lo necesitamos. Entonces ahí yo vi un área de oportunidad, me empecé a apasionar, empecé a ver cómo haces los cambios y para la gente que no tiene una patología o que no la sufre crónicamente, hace los cambios y son súper transparentes porque muy rápido viven las consecuencias positivas, ¿no? O sea, como siempre digo en mis conferencias, ¿cuánto te tardas en notar un cambio si haces un cambio de alimentación? No sé, 2, 3 meses, ¿no? No es tan inmediato que comes bien hoy y mañana te sientes increíble. A lo mejor toma un tiempo. ¿Cuánto te tardas en notar un cambio en tu cuerpo si fuiste a hacer ejercicio? Pues también. En el Ujú. sueño, si duermes bien hoy, mañana te sientes mucho mejor. Sí. Entonces, es como muy noble en ese aspecto los cambios que se hacen en torno al sueño. ¿Cuáles son los problemas más comunes que encuentra la gente con respecto al sueño? O sea, las causas. Mira, siento que va cambiando a lo largo del tiempo, no es lo mismo lo que estamos viviendo ahora que lo que se vivió en pandemia, en la falta de horarios, falta de estructura en el día, falta de diferencia entre el espacio en donde trabajo versus el espacio en donde duermo, que esos eran los problemas a los que nos enfrentábamos tal vez en los últimos 2, 3 años. Ahora lo que estoy viviendo yo como médico y lo que estoy notando más en los pacientes es como una resaca de esa pandemia, en Ujú. donde se detonaron temas de depresión, ansiedad, creo que por consecuencia del aislamiento, pues al final el aislamiento es algo totalmente en contra de la naturaleza humana y aunque en su momento no es una discusión de si estuvo bien o no estuvo mal, hoy estamos viviendo la consecuencia de haber vivido un aislamiento, tanto en temas de infecciones, en temas de microbiota, que son esos bichos intestinales que ya no estuvieron expuestos a otros seres humanos en los cuales había interacción de esos microorganismos y sobre todo en adolescentes también, pues vemos que ese aislamiento está pegando y ahora se vive la consecuencia, como que el sistema de alerta, el sistema de estrés que nos hizo sobrevivir a esa pandemia, ahora está cobrando factura porque pues estamos viviendo el cansancio, digamos, el agotamiento, el estrés crónico de haber tenido que utilizar todos esos recursos para salir adelante y estrés tras estrés, digo, vivimos muchas etapas a lo largo de esos 2 años en donde nadie tenía asegurada, no tenías seguridad económica, no tenías seguridad física en tu salud y todo eso pues va detonando el sistema de adrenalina, de alerta, de estrés, lo sacas Ujú. adelante y ahora que ya estamos en una situación mucho más contenida, más tranquila, ahí es cuando el cuerpo relaja y
empiezan las manifestaciones de las consecuencias de ese estrés. Entonces, si me preguntas en concreto, lo que más estoy viendo ahora es trastornos por ansiedad generalizada, angustia, gente que no puede apagar a su mente para poder quedarse dormidos, es lo que principalmente veo cada vez en gente más joven. Entonces yo creo que hay dos puntos que creo que son muy importantes de lo que acabas de tocar, ¿no? Esto está vinculado al tema emocional, o sea, que decíamos cómo está ligado, y hablabas del tema o depresivo o ansioso, ¿no? Ansioso, pues muchas veces con las preocupaciones de qué es lo que viene al día siguiente o mañana y el común denominador, ¿no? O sea, cuando estás emocionado de algo o cuando estás preocupado de algo que va a Claro. venir. Y a todos nos pasa, ¿no? Oye, vas a ir a un viaje o vas a hacer cualquier cosa la noche anterior y te quedas pensando de lo que tienes que hacer al día siguiente y pues eso hace que te cueste trabajo quedarte dormido, ¿no? Y bueno, pues hay temas pues, que ya son más avanzados, que te preocupa intensamente algo o que tienes ansiedad crónica. Que pues lo debes de trabajar y esto pues no te permite dormir, ¿no? Y por otro lado, que lo comentabas hace ratito, también vinculado con la parte de la alimentación y me gustaría repartirlo como en dos partes, ¿no? Pues el típico, ¿no? Cenaste muchísimo, fuiste a una cena, te comiste una vaca y pues llegas y no puedes descansar igual, ¿no? A mí particularmente me pasa cuando tomo, ¿no? Que saliste a una cena y te echaste unos whiskies, llego y duermo, pero al día siguiente veo, ya sabes, en mi reloj y viene el readiness o ya sabes, el body battery que viene en Garmin y durante la noche se ve que los latidos del corazón estuvieron mucho más altos de lo normal cuando duermo ahora sí que en un día normal. Entonces amaneces pues más cansado, ¿no? Entonces, hablando de estos dos y repartiéndolos y va un poco vinculado a la otra pregunta que te quería hacer, pues hay como tres tipos de insomnio, ¿no? El que no te puedes dormir, o sea, cuando al principio te cuesta trabajo quedarte dormido, el que te despiertas a la mitad de la noche y te cuesta trabajo volverte a dormir, o el que te despiertas muy temprano, ¿no? Entonces, vinculando todos estos temas que estamos tocando, tiene que ver la misma situación, o sea, la parte emocional o la parte de nutrición en cada uno de estos o no. Sí, en todos tiene que ver, no importa cómo se manifieste. Hay personas en las que se va a manifestar más al inicio de la noche, algunos otros en despertares, otros que no puedan despertar a la hora que ellos quisieran. Pero los factores que estás mencionando, tanto la ansiedad como la alimentación, como el alcohol, en todos va a afectar, solo algunos no lo van a notar de alguna manera porque a lo mejor o no son tan conscientes de su sueño, no le ponen tanta atención o simplemente no es suficiente para despertarlos, pero sí para reducir su calidad de sueño. Entonces, en cantidad no es tan grave, en despertares no es tan grave, pero en la mañana por alguna razón no se sienten recuperados, no se sienten que el sueño fue realmente restaurativo. Y cuando hablamos de todos estos hábitos, mi común denominador es tratar de pensar en qué tiene por default programada la genética humana. Si yo me voy a pensar que el ser humano existe desde hace millones de años y que los últimos 200 años pues no son representativos en la historia del hombre. O sea, no son representativos en cuanto a evolución. No avanzamos tan rápido. Aunque la tecnología vaya a toda velocidad y la opción de tener comida pues ha cambiado radicalmente, no sé, de 300 años para aquí, es completamente distinta la posibilidad que tenemos de preservar alimentos, de cosechar, de comprar, de tener comida todo el tiempo accesible. Eso es algo muy nuevo en la historia de la humanidad, lo cual habla de que nuestros genes no se adaptan tan rápido a esas nuevas opciones, a la opción de tener comida todo el tiempo, a la opción de tener un foco enfrente de ti prendido después de que se mete el sol, 200 años no más. ¿Sabes? Todas esas alternativas, como el ser no se ha adaptado a ellas, pues son al final contraintuitivas. Entonces, o en contra de nuestra propia biología. Cualquier cosa que esté determinada, que esté creada, que está en contra de esa genética, va a afectar nuestra calidad de sueño. Entonces, si tú te preguntas, pues, que ¿por qué la cena me altera a la hora de dormir? Bueno, pues porque la genética humana,
que tiene millones de años, en donde 200 años no son representativos, pues no se ha adaptado a que si ya se metió el sol, tú sigas comiendo. Entonces, tu naturaleza está hecha para que solamente puedas consumir alimentos, o no solamente, pero idealmente se optimiza la digestión cuando hay luz solar. Entonces, en ese momento eres mucho más sensible a la glucosa. Si tú comes carbohidratos, pues se va a metabolizar y se van a digerir y se convierte en energía y ya está. Una vez que se mete el sol, especialmente, no sé, después de las 7, 8 de la noche, todo lo que tú comes le cuesta al cuerpo mucho más recursos y más tiempo, además de que no es tan ágil para poder metabolizar esos mismos carbohidratos. Entonces va quedando cierta glucosa residual, se va subiendo el azúcar, se va descontrolando todo a nivel metabólico, ¿no? De tal manera que si tú comes el mismo alimento, la misma comida a las 8 de la mañana versus a las 8 de la noche, tú tienes un azúcar en la sangre, una glucosa 17% más alta en la noche, siendo exactamente el mismo alimento. ¿Por qué? Porque no los procesas igual. Entonces el fasting es una buena recomendación para dormir mejor. Claro, o sea, yo ya ni me gusta decirle fasting porque pareciera que activamente estás haciendo algo, que trae alguna connotación restrictiva. Simplemente es un descanso digestivo que la naturaleza humana requiere a expensas de dejar de comer en la noche, de dejar de comer en las horas de mayor oscuridad o por lo menos no muy cerca a la hora de dormir. Dejar unas 12, 14 horas de espacio, que cuando te lo digo así suena como muchísimo, pero si haces la cuenta, implica dejar de comer a las 7, 8 de la noche y desayunar a las 9, 10 de la mañana. No es demasiado, ¿no? Si cualquier niño incluso podría dejar de comer 12 horas porque duermen de 7 a 7, por supuesto que el adulto no solo no le pasa nada, sino se beneficia de este tipo de descanso digestivo. Ahora, ¿qué recomendación? Ahora, como dicen, le estoy dando una consulta gratis a mi papá. ¿Qué recomendación darías para una persona justamente que toma medicamento para dormir y hoy no puede dormir sin el medicamento? O sea, y ya se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Porque evidentemente cuando estás más relajado duermes mejor y vives en el estrés del día a día. Y justamente aquí estoy ventaneando a mi papá. Va con un doctor en alguna ocasión y le da de receta, así le escribe una receta que dice vete de vacaciones, ¿no? Y sí, pues te relaja más el hecho de estar de vacaciones porque te desconectas, pero ¿cuáles serían los pasos que tú recomendarías que una persona que lleva tomando algo para dormir por mucho tiempo, que evidentemente por más relajado que esté, pues no lo puede dejar de jalón, ¿no? ¿Qué haría? Mira, entendiendo que no es tan sencillo como una serie de pasos, porque entonces no habría gente tomando medicamentos y todo sería muy fácil, no lo hay, pero sí algunas cosas que tiene que hacer una persona que toma medicamentos es primero entender que no es un relajante, no es un tema de me relajo un poquito más y entonces duermo, es un sedante en la mayor parte de los casos. Algunos son relajantes musculares, pero en la mayor parte de las personas que toman medicamentos para dormir son medicamentos que se meten mucho con la química cerebral, que son sedantes que bloquean de alguna manera la corteza cerebral y que entonces induces una sedación, no tanto un sueño natural. Y es muy distinto uno al otro. El sueño natural transitas por distintas etapas de sueño, tiene cierta arquitectura, tiene ciertas proporciones, como seguramente ya viste en tu tracker de sueño, que hay cierto porcentaje de sueño profundo, otro porcentaje de sueño REM, otro porcentaje de sueño ligero y así. Eso no pasa con un medicamento para dormir porque no se guardan las mismas proporciones, lo cual hace que no sea un sueño natural. Lo cual tiene ciertos efectos importantes a nivel cognitivo, la atención, la concentración, la memoria se pueden ver afectadas, no tienen la misma calidad de sueño REM y a largo plazo, por supuesto que no son las mejores opciones. Entonces, primero entender que pues no es cualquier cosa, no es como, bueno, si no lo logro yo, esto lo está logrando por mí, ya está, tiene sus efectos secundarios. El siguiente punto es tratar de identificar cuál es la causa. Digo, no es lo mismo y por eso no puedo dar así como que un ABC de qué tengo que ir haciendo, porque depende también muchísimo de la edad en la que se presenta, de las comorbilidades, de qué enfermedades, de qué ha vivido esa persona y es parte de lo que cualquier médico funcional te va a responder, ¿no? Que tenemos que individualizar y pensar qué necesita cada uno. Tenemos que identificar causas. Hay desequilibrios hormonales, está baja la testosterona en su caso, en mujeres que están en climaterio, en perimenopausia,
se bajan las hormonas, fluctúan los niveles hormonales, detona muchísimos problemas de sueño. Es un tema hormonal, es un tema nutricional, no sé, trae bajísimo su hierro y nadie se ha dado cuenta y pues la gente cuando el hierro está bajo duerme terrible, o qué tal que está baja su vitamina D o no tiene suficiente aporte de magnesio, ¿sabes? Puede haber un tema nutricional, puede haber un tema de disregulación del estrés, porque pues el estrés es necesario, pero cómo lo gestiona la persona es muy distinto. Se está activando su sistema de alerta y no puede apagarlo, está en un estrés crónico que está alterando ciertas hormonas en el cuerpo, es un tema ambiental, es un tema conductual, de hábitos, todos estos factores se tienen que ir analizando. Obviamente, el pensar que voy a pasar de una pastilla a voy con Elisa y que me dé suplementos es el peor error, porque cambiar una pastilla por un suplemento y suponer que ahí está la solución, claro que no va a ser suficiente. Lo primero sería que palomemos toda la lista de hábitos que tendría que ocurrir para que el sueño llegue a ti, porque pues el sueño no es algo que puedes dirigir de forma directa, sino que ocurre en tu cuerpo cuando todo lo demás está equilibrado. Entonces, yo sí te diría, cualquier persona que está tomando medicamento, primero tendría que asegurarse que está con sus hábitos al pie de la letra. Que tengo muchos pacientes así, tengo muchos pacientes que me siguen hace mucho tiempo y que ya saben exactamente lo que recomiendo y lo hacen, y su espacio de sueño es súper oscuro, fresco, silencioso, ayunan 3 horas antes de dormir, hacen su ejercicio en la mañana, todo lo que me escuchan decir por aquí, por allá, ya lo hacen, y a pesar de eso hay que revisar cuál es la causa, y además no se puede dejar el medicamento de la noche a la mañana, ni en todos los casos se puede, ¿no? Pero por lo menos saber que hay mucho más en tus manos de lo que a veces pensamos, porque mis papás dormían mal y entonces por eso yo duermo mal y es un tema genético y ya está. No, hay mucho más que hacer. Volvemos al tema emocional y nutricional, ¿no? O sea, porque justamente de cómo te encuentras y la parte de los suplementos, creo que lo que es muy valioso es lo que estás diciendo, y seguramente pues gente te busca o le das consulta a gente y te buscará más gente, es el definir primero qué es lo que tienes físicamente, o sea, con estudios de sangre y decir, oye, pues estás bajo aquí, aquí, acá, tienes que regular, tienes que comer mejor, tienes que cambiar tus hábitos Que debo decirte, perdón que te interrumpa, debo decirte que nadie está perfecto, ¿eh? Nunca, o sea, a veces me encuentro con ciertos desajustes que alguien me dice, pero ¿qué tiene que ver si yo vine por el sueño que me andas viendo la microbiota, ¿no? ¿Por qué? Y hasta que no empecemos a pensar de forma integral y compleja, o sea, entendiendo que el sueño es un tema complejo interdisciplinario, que no es nada más un duermo mal porque me falta melatonina, no es así. O sea, normalmente hay varias cosas que se entretejen, que hacen que se desajuste el sueño, como lo había mencionado. Entonces, aunque yo muchas veces el gancho es que llegan conmigo desesperados porque no pueden dormir, ahí es donde voy viendo otros desequilibrios que pareciera que no están relacionados, pero siempre en el cuerpo, si hay un desequilibrio, se van a alterar otras áreas. No puedo pensar que son cosas aisladas o sistemas aislados, y eso es lo que la medicina occidental, pues, hacia allá ha tendido, ¿no? A tratar de separar todo y ver todo por partes, y si vas al cardiólogo no voltea a ver tu piel, y si vas al dermatólogo, pues no te toma la presión, y nunca hay una interconexión. Y en el sueño tiene que pasar lo mismo. Tengo que verlo como todos los sistemas están interconectados y tengo que ver que no hay desequilibrios en otros lugares. Sí. Y bueno, y el emocional pues también te impacta, ¿no? Porque la comida evidentemente pues te mueve una serie de cosas, los hábitos. Creo que por eso es tan importante, como dicen, el wind down, ¿no? O sea, cuando tú agarras y dices, a ver, me voy a desconectar o tratar de desconectar cuando ya vas a entrar en ese periodo de relajación para poder dormir bien. Y la gente que pues a lo mejor necesita un tratamiento más profesional, o sea, una terapia psiquiátrica o psicológica o demás, pues para trabajar temas, para ayudarte con la ansiedad, bajo el ejemplo de lo que comentabas como de la pandemia, ¿no? O sea, lo que vivimos y demás, es algo que pues no te lo quitas con un chocho, ¿no? Claro. Sí, a ver, de acuerdo, pero creo que estamos buscando en el ABC al Z. Me estoy yendo al medicamento, que es la última opción, sin haber cubierto los otros. Incluso estoy pensando en, voy al psiquiatra o voy al psicólogo, que claro que tiene que ser parte integral de nuestro tratamiento, sin ni siquiera intentar por mí mismo
utilizar ciertas herramientas de gestión del estrés. O sea, si yo le pregunto a cualquier paciente, ¿cómo manejas tu estrés? Pocos tienen realmente agendado en su vida diaria una de las herramientas de control de estrés o algún tipo de hábito. Todo es intervención en crisis. Se esperan a que ya estás rebasado para hacer algo. O están cubiertos otros pilares, no, pues me alimento bien y hago ejercicio y demás, pero no directamente el pilar del estrés. Y muchas veces ahí es donde yo tengo que intervenir y parecieran estrategias que ante los ojos de muchos médicos son como soft, como lo sentaste a decir que se quite los zapatos y que respire, ¿no? Y qué tanto eso. A ver, uno, tiene toda la evidencia científica que hoy en día podríamos encontrar cientos de estudios que hablen de cómo el contacto con la naturaleza baja la presión arterial, cómo el baño de bosque, el exponerse descalzo al pasto, a la arena, a lo que sea, puede ayudar a regular nuestro sistema nervioso, cómo el tipo de respiración también puede activar a nuestro sistema parasimpático. Y aunque parezca soft, la gente no lo está utilizando y no lo está haciendo. Pienso que es un tema generacional, porque de pronto yo sí me encuentro a la gente mayor haciendo nada, ¿no? No es raro que veas a los abuelos sentados viendo hacia afuera sin hacer nada, cosa que hoy a nuestra generación nos da raro. O sea, ¿cómo? Me quitas el teléfono antes de dormir 1 hora y media y ¿qué quieres que haga? O sea, no puedo ver la tele, no pantallas, nada. Nos causa mucho conflicto. Pero el punto es que creo que ahí es donde yo intervengo y creo que hago mucha conciencia en mis pacientes de cómo inserto en mi rutina momentos de calma, de quietud, de regulación de mi sistema nervioso autónomo. Entiendo que hacer nada puede ser un reto grande, pero entonces encontremos cuál es nuestro canal que más nos conecta con la calma. Habrá personas muy auditivas que se puedan poner un playlist de música y sentarte a escuchar. Habrá personas muy visuales que necesiten estar viendo las olas del mar, un árbol, una vela y que visualmente conecten. Habrá otros que son más táctiles, que les guste hacer tapping o acupresión o darse un masaje o yo qué sé. El tema es, ¿se lo han preguntado? ¿Realmente cuál es mi canal que me permite relajarme? ¿Cómo lo inserto en mi vida diaria? Y no solo cuando ya estoy en crisis, sino realmente tengo un horario en el cual yo sé que hago respiración, que hago meditación, que hago rezo, que hago agradecimiento. ¿Cuál es la forma en la que yo regulo esto? Porque entonces, si no, el efecto secundario es estoy con el sistema nervioso completamente desajustado y se manifiesta en el sueño. Y yo quiero ir a ajustar el sueño cuando el problema no es el sueño, es el sistema nervioso, es la gestión del estrés, de la ansiedad y de mis emociones. Entonces, está bien ir a la terapia, pero nadie va a terapia todos los días, o no la mayor parte de la gente. ¿Cómo integro esa gestión emocional en mi día a día dentro de mi agenda? Se me hace increíble y creo que es relativamente fácil ponerlo en práctica, ¿no? O sea, estos conceptos de meditación, muchas veces la gente dice, híjoles, es que ponerme así sentado a meditar 2 horas, pues es imposible, ¿no? Pero, o sea, puede ser desde en un sillón, como es, con un playlist, saber respirar o una meditación guiada que te puede quitar 10 minutos, 15 minutos y si lo haces parte de tu rutina, te relaja impresionante. Yo hago lo de la música que dices y justo cuando estás así estresado, pongo un playlist que de hecho está en Apple Music que se llama Pure Meditation y es una maravilla, una Ok, maravilla. pues a mí me parece que, exacto, o sea, ese tipo de prácticas, lo que tenemos que hacer es enfocarnos más en lo que puedo sostener que en cuánto puedo lograr. Es decir, darle mucho más prioridad a la consistencia y a la repetición. ¿Cuánto puedo comprometerme a repetir un mes? A ver, yo no puedo dedicarle 1 hora diaria a esto porque no entra en mi agenda, ¿ok? Considerando que es prioritario y lo tengo que insertar, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar? Y se ha visto, te estoy hablando de que 5 o 7 minutos hacen toda la diferencia. No estoy hablando de sentarse en flor de loto a meditar 1 hora. Estoy hablando de acostarte en la posición que te sea más fácil, en la cual puedas detonar estado de calma por el método que quieras y lo sostengas a lo largo de hasta que se haga automático, ¿no? Porque hay quien dice 21 días, hay quien dice más. El punto es que se automatice, que empiece a generar menos resistencia y que empiece a ser de una forma en que la que no tengas ni que poner tanta atención en ello, lo haces. Sí. Elisa, platícame de la apnea de sueño. ¿Qué es?
La apnea del sueño son pausas, bueno, el síndrome de apnea obstructiva del sueño son situaciones en donde la vía aérea, al estar acostados, se colapsa. Puede colapsarse parcial o totalmente y impide el paso del aire, del aire, lo cual va a hacer que los pulmones oxigenen y lleve oxígeno al cerebro, y entonces empieza a restringirse la ventilación. Son pausas que duran 10 segundos y que por lo menos deben de presentarse 5 veces en una hora para representar realmente un problema. Y que, pues imagínate, cuando el cerebro empieza a verse deprivado de oxígeno, ¿qué ocurre? Empieza a bajar la saturación. Después de COVID ya todos sabemos lo que es la saturación de oxígeno y lo que es un oxímetro. Imagínate que tuvieras un oxímetro y de pronto en la noche empiezas a tener pausas de, yo qué sé, 20, 30 segundos o más, y el oxígeno se empieza a ver reducido en el cerebro y entonces empieza a haber una señal de alarma con adrenalina, con cortisol, con todas las hormonas de despiértate porque tienes que ventilar. Uh-huh. Entonces, está asociado en gran medida a la gente que ronca. No todas las personas que roncan tienen apnea, no todas las personas que tienen apnea roncan, pero sí, cuando una persona tiene un ronquido consistente, estridente, fuerte, que se escucha en el cuarto de al lado, que al otro día estás cansado, que es una persona que tiene hipertensión, ¿sabes? Y que sobre todo las parejas también llegan a decirte, es que hace pausas. De repente está dormido, está roncando y guarda la respiración y de repente tiene como esta sensación, una respiración como de asfixia, ¿no? En donde vuelven a la ventilación. Entonces, todo esto es grave porque a largo plazo, imagínate qué pasa con estas liberaciones de adrenalina constantes a lo largo de la noche, cuando no debiera de haber esa cantidad, pues empiezas a desgastar el corazón, empiezas a desgastar los vasos sanguíneos, el hígado, porque empieza a liberar glucosa, porque necesitas energía, porque estás en alerta. Cuando tú detonas tu respuesta de, no sé si has escuchado el fight or flight o la respuesta de lucha o huida, que es esta fase de nuestro sistema nervioso que nos ayuda a sobrevivir. Bueno, pues estoy detonando esa fase de alerta y a largo plazo desgasta mucho nuestros órganos y condiciona para enfermedades crónicas de manera muy importante. Lo primero es reconocerlo, o sea, el ronquido no es normal, tenemos que acudir con un especialista que haga una prueba de sueño para ver si está habiendo pausas o no en la respiración, y en caso de que sí muchas veces está asociado a un sobrepeso y obesidad, muchas veces no, hay personas que roncan y que no necesariamente tienen sobrepeso y también se tiene que revisar, y existen ciertas soluciones, porque pues finalmente si decíamos que hay una oclusión, si se colapsa el sistema, los tejidos del cuello, la vía aérea se colapsa. Yo con un dispositivo que se llama CPAP, no sé si lo has visto alguna vez, pero ese dispositivo avienta aire, presión continua, lo cual hace que las vías aéreas se mantengan abiertas y por lo menos se mantenga el cerebro todo el tiempo oxigenado. El respirar por la nariz, o sea, porque tiene que ver con los ronquidos. Ahora sí que el viejo truco, como dicen, de ponerte el tape, ¿eso no te ayuda para la apnea? No te ayuda para la apnea, no lo va a resolver, porque finalmente tú puedes cerrar la boca y respirar por la nariz, pero si las vías se colapsan en la noche porque los tejidos del cuello están muy relajados o porque hay más grasa alrededor del cuello y colapsan, no va a ayudar para nada. ¿En qué situaciones sí podría ayudar el mouth taping o tapearse la boca? En todas las personas que no tienen apnea, lo normal, lo natural es que respiremos por la nariz, porque el aire cuando nosotros respiramos por la nariz se calienta, se turbiniza, se filtra de alguna manera y así es como llega a las vías aéreas. Cuando respiras por la boca no pasa nada de eso y entonces irrita mucho la garganta. Para las personas que no lo tienen en su sistema porque no es natural en ellos, que no están ya acostumbrados, puede ser una buena idea hacer una prueba para ver si lo toleras. Obviamente tendrías que tener buena ventilación nasal. Si es una persona que vive con congestión o que tiene el tabique desviado, pues no está recomendado. Pero lo que yo les recomiendo mucho a mis pacientes, a la gente que me sigue, es que se tapen, que se pongan algún tipo de tape en la boca, que no tienes que sellar la boca. La idea no es sellarla, sino simplemente hacer un recordatorio al cerebro de tratar de mantenerla cerrada. Entonces puede ser un tape vertical y no necesariamente horizontal que ocluya toda la boca, sino que nada más te recuerde, y usarlo una semana antes de dormir mientras estás leyendo, por ejemplo, porque de esa manera
vas tolerándolo cada vez más, vas confirmando que puedes respirar por la nariz. Y yo lo hago frecuentemente cuando, no sé, amaneces y sabes que dormiste con la boca abierta porque estás súper seca de la garganta o porque babeaste o por lo que sea. Si sabes que eso está pasando y empiezas a hacer un taping en la boca y a cerrarla y a sellarla de alguna manera, entonces el cerebro empieza a acostumbrarse a mantenerla cerrada. Y a mí me pasa que después de 5 o 7 días de tapearla llega un punto en donde ya no lo necesito porque sé que ya no la estoy abriendo y empiezo otra vez como a preparar a mi cuerpo para que lo haga de forma natural hasta que si siento que no lo estoy haciendo de nuevo, vuelvo a hacer el mouth taping. Me encanta el concepto, digo, pasamos una tercera parte de nuestra vida dormidos. Me gusta mucho cómo has vinculado pues toda esta parte de medicina funcional con la parte de sueño. Nosotros en Creciendo pues habla del balance, ¿no? Entre cuerpo, mente y espíritu que están pues Así es. totalmente interlazados. Eh, y en verdad hay muchas más preguntas que tengo por hacerte, entonces pues te extiendo la invitación para que vuelvas a venir con nosotros aquí al podcast. Claro, muchas gracias. Elisa, ¿dónde te podemos encontrar tus redes? En Instagram, en Facebook como @dra.elisasacal. Pues buenísimo, te agradezco muchísimo pues que hayas podido tomarte el tiempo para platicar con nosotros y pues te busco más adelante para que podamos continuar la plática. Claro, muchas gracias por la invitación. Gracias.